tenemos que tener en cuenta para los viajes, sobre todo con menores? Ya, bueno, a esta altura del año siempre organizamos algún que otro viajecito, cerca, lejos, interior, exterior. Sí, para pasar las fiestas, aunque sea para pasar las fiestas, le toca con uno, le toca con otro, quizás. Sí, ahí empiezan, bueno, es creo yo la época del año que más trabajo tenemos en el estudio, en estas cuestiones específicas, vinculada con lo que se denomina comúnmente autorizaciones de viaje. Lo que tenemos que saber, en principio, lo que tiene que saber la audiencia es que nuestra ley civil establece que los progenitores pueden trasladarse junto con los niños dentro de todo el territorio del país, de la provincia, del país. No se necesita en realidad, desde el punto de vista de la ley de fondo, una autorización especial. Es decir, imaginemos, yo tengo 3 hijos menores de edad, quiero viajar a Corrientes con uno de ellos, no tengo que tener ninguna autorización expresa de la madre porque en ese caso el consentimiento o la venia del otro progenitor se presume. Si la ley de fondo lo que establece es que no se presume esa autorización cuando ese viaje implique transponer las fronteras de nuestro país, sea que vayamos a un país limítrofe, o sea que vayamos a Alberdi, a Asunción, o que nos vayamos a Estados Unidos. Cuando voy a transponer las fronteras de nuestro país para transitar con el menor, necesito una autorización expresa del otro progenitor. Esa autorización expresa se da si viaja junto con los 2 progenitores en el momento de transponer la frontera. Ahora, ¿qué sucede si el niño o el adolescente viaja con uno de los padres sin que esté el otro presente? Porque están separados o porque la circunstancia da que viaje con uno solo de ellos. Bueno, en esos casos tenemos que contar con un documento que contenga, digamos, todos los requisitos que nos exige la ley migratoria para fungir como documento válido en el extranjero. Esto que implica a su vez, implica que en ese documento tiene que constar la autorización del otro progenitor y este escrito, este documento tiene que estar validado dentro de nuestro país a los efectos de que tenga justamente validez en el exterior. Por lo general, cuando se solicitan o se realizan estas autorizaciones de viaje, estas venias para viajar, pueden hacerse a través de, imaginemos, un juzgado de paz, por ejemplo. En un juzgado de paz se hace un acta, digamos, donde ambos padres manifiestan de que el menor fulano puede viajar con el padre o con la madre, trasponer las fronteras del país hasta determinada edad. Si ese chico es adolescente, también tiene que firmar ese documento. A su vez, ese documento que está rubricado por las autoridades del juzgado de paz... ¿Adolescente de qué edad se considera en este caso? A partir de los 13 años. De los 13, okay. Exactamente. Digamos, la división técnica legal es a partir de los 13 años, la persona es un menor, pero adolescente. Entonces ya tiene que firmar. En ese caso, como es adolescente y tiene como una capacidad ampliada respecto a los menores de 13 años. Hasta 12 años, la firma es de los padres únicamente. Solo los padres, pero si es un adolescente... Esto es importante porque en la práctica, por la mecánica de realización del documento, muchas veces uno sin saberlo van solo los padres y obviamente con buen criterio las autoridades del juzgado le dicen, no, mira, tiene que venir también el chico, pero está en el colegio, es un trastorno. Entonces saberlo anticipadamente es importante. Y con la documentación, con la partida de nacimiento legalizada, bien digo, y a partir de que ese documento se expide por parte del juzgado de paz, eso no es suficiente todavía. Nosotros tenemos que hacer un paso más. Con esa documentación que nos dan en el juzgado de paz, tenemos que hacer la validación en la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Formosa, que es un documento que avala que las firmas que están puestas son de funcionarios judiciales argentinos y que tienen validez en el extranjero. Sin esa validación tampoco nos va a servir el documento. Es decir, esto lo aclaro porque, por ejemplo, uno cuando dice la autorización expresa y escrita del otro padre, no es una nota manuscrita o hecha en computadora donde el otro dice autorizo, o una exposición policial. Eso no nos sirve. Tiene que ser necesariamente un documento que esté validado judicialmente en el caso de, digamos, las autorizaciones que se hacen frente al juzgado de paz, o
por una disposición judicial del Tribunal de Familia, supongamos, en esos casos tiene que estar validado judicialmente o eventualmente de manera notarial. ¿Qué significa esto? Que también los padres pueden hacer esta autorización expresa frente a un escribano, donde se labra un acta notarial que tiene carácter de instrumento público, que a su vez se hace apostillar en el colegio de escribanos. Sería más o menos el mismo trámite que nosotros explicamos, pero tiene la misma validez, es decir, yo puedo esa escritura hacerla valer en el extranjero y es un documento plenamente válido para los fines que se requieren, es decir, para hacer constar de que el otro progenitor autoriza a que este niño o adolescente viaje con el padre. ¿Y este es un documento que ya queda firme o hay que ir, digamos, renovándolo cada tanto? Cada viaje. Claro. Mira, en realidad va a depender de la situación. Puede ser que sea una autorización para ese viaje expresamente. Ajá. Se da mucho, les digo, por ahí en el conflicto familiar, a veces se da que bueno, pero esta vez y la próxima me tenés que pedir de nuevo porque yo tengo miedo que te vayas y no vuelvas. Bueno, entiendo. Puede ser para un solo viaje, para un determinado periodo de tiempo o hasta que tenga la mayoría de edad. Ajá. En general, cuando la cosa no está tan complicada, digamos, en el conflicto familiar, las autorizaciones se dan, digamos, hasta que sean necesarias, es decir, hasta que esa persona cumpla 18 años. Entiendo. Hay que aclarar que también puede tratarse de una autorización de viaje que se extienda para que el menor viaje solo. O sea, puede suceder que el chico viaje solo, no va acompañado de ninguno de los padres, entonces en ese caso ambos tienen que dar una autorización expresa a ese niño o adolescente para que viaje solo. ¿Niño igualmente? Sí, también. Bueno, sí. También. Bueno. Imaginemos que va a una excursión. Se va a Disney, se va a una excursión con el colegio que tienen que ir a Paraguay. Bueno, en esos casos por lo general la autorización es para alguno de los docentes que acompañan, es decir, va a depender del caso en particular. Pero aquí hay una cuestión que se debate siempre, que es si se necesita este tipo de autorizaciones para transitar dentro de la frontera del país. O sea, imaginemos, yo me estoy, en el ejemplo que he dado, me voy a Corrientes, me para la policía caminera, me dice, ¿dónde está la madre? Yo no necesito en realidad una autorización expresa para transitar en ese caso en particular. Sí puede suceder de que si yo voy en transporte público, por disposiciones administrativas que había hasta hace poco tiempo, la verdad que desconozco si están vigentes, pero imagino que sí, del Ministerio de Transporte de la Nación, se solicita la suscripción de unos formularios específicos. Al comprar el pasaje. Al comprar el pasaje. Sí, al comprar el pasaje, las propias empresas, hasta la última vez también que hice estos trámites, se pedían la propia empresa, y obviamente te lo piden al subir al colectivo. Digamos, te lo piden, pero ¿por qué? Porque es una disposición del Ministerio de Transporte de la Nación que está ligada a la cuestión de la lucha contra la trata de personas. Entonces se busca con estos requisitos administrativos evitar que hayan traslados que no sean legítimos o lícitos. Claro. Me parece saludable, eso no hay problema. El tema es si yo viajo en auto particular, por ejemplo, necesito eso y en realidad no. Y acá hay un comentario muy específico, pero que también tiene que ver, que creo que a partir de la desaparición de Sofía Herrera también fue como que se empezaron a implementar a pensarse este tipo de cuestiones. Y acá, por ejemplo, me parece no es de los más comunes quizás, pero dice, Luis, voy a viajar con mi hijo Mateo a Ushuaia, vía terrestre, pero necesito la autorización de la madre. Bueno, pero ahí hay una particularidad en ese viaje. Bueno, él lo explica, pero expliquemos también por qué. Decilo. Bueno, dice, porque tenemos que pasar por Chile, por la Tierra del Fuego chilena. Entonces se sale, digamos, si bien Ushuaia claramente es Argentina, pero para llegar vía terrestre hay que salir del país. Vos fíjate, he tenido clientes de adopción hace muchos años de gente que vivía en Ushuaia. Y la puntualización específica era esta, que si iban por ejemplo, si iban vía aérea no había problema porque no se transponían los límites del país, pero si vas vía terrestre necesariamente tenés que pasar por Chile. Entonces esto también implica una salida del país, o sea, transponer la frontera y por lo tanto se exige que tenga esta autorización escrita y legalizada para el extranjero, como la que estábamos comentando hoy. Por eso ahí hay una especificidad. Lo mismo acá, muchas veces las personas desconocen que ir al verde es transponer la frontera. Claro, es el exterior, totalmente. Es el exterior, entonces pasa mucho de que vos tenés planteos
de carácter judicial donde se insiste en la cuestión de la autorización para salir del país, y la explicación con mucho sentido común es: mire, señor juez, necesito ir al Verdi a comprarle ropa, no puedo ir solo porque, bueno, tengo que elegir el talle y demás. Entonces, muchas veces la discusión se centra en esa cuestión, ¿no? Y aquí hay una consulta, dice: para cruzar al Verdi ambos padres, ¿es necesario llevar la partida de nacimiento? En realidad es necesario llevar la partida cuando tienen más de 15 años, cuando cumple 15 años. ¿Por qué? Porque en el documento que vos ya vas a haber cambiado ya no va a estar hijo de quién es. Vos vas a ver los menores de esa edad. Fíjense en los documentos nuevos, sobre todo, dice fulanito de tal, hijo de fulano y fulana. Entonces, en ese caso no es necesario llevar la partida porque vos ya tenés documentado. Ahora, si vos no tenés si es mayor de esa edad, cuando ya renovó el documento, en la renovación ya no dice hijo de quién sos. Claro, entonces, o sea, puedo decir, estoy pasando con mi papá, pero llevas el documento, o sea, obviamente el documento siempre, pero además la partida de nacimiento, porque tenés que acreditar el vínculo. Tenés que decir, si fulano es mi padre. Claro, te digo, bueno, personalmente me pasa cuando vamos a Asunción, digamos, de mi hija mayor, tengo que llevar la partida siempre. Porque no es mayor de edad, pero es ya más de 12 años. No es mayor, pero como ya no figura en el documento, ya no tenés cómo justificar que es tu hija. Entiendo. ¿Se entiende? Sí. Salvo que lleves, si estás casado, llevas la libreta de familia, pero en muchos casos no. Entonces hay que tener en cuenta este detalle, ¿no? Bueno, acá hay otro comentario. Dice: todo eso papeleo es para sacarte plata, nada es gratis, dice, y los padres no tenemos derechos sobre nuestros hijos. ¿Tienen costo estos sí, por supuesto, trámites? Tiene costo. A ver, si uno lo hace de común acuerdo, imaginemos, si vas a una escribanía, por supuesto, son los honorarios del escribano. Si vas al juzgado de paz, es mínimo el costo porque son sellados. Lo mismo en la Cámara Civil. Estampitas, esas cosas pero son valores, la verdad, que muy ínfimos, salvo que se haga a través de escritura pública. Y si lo tenés que plantear judicialmente porque te encontrás que del otro lado la otra persona no te quiere dar la autorización de buena forma, digamos, y tenés que pedir una venia judicial supletoria, sí, obviamente tenés costos altos, que son los honorarios de los abogados sobre todo, más después las certificaciones posteriores. Así que es cierto, pero no está hecho para sacar plata. Hay que tener en claro lo siguiente: nosotros que vivimos en una provincia fronteriza, sabemos que, digamos, el peligro que implica el traslado inconsulto de menores al extranjero. Claro. O sea, nosotros decimos un día, unos padres se pelean, un padre o una madre dice no va a ver más a tu hijo y se va a ir al Paraguay. ¿Cómo haces? Entonces, la ley lo que hace es poner ciertos franqueos, ciertas trabas para que eso no suceda de manera habitual, porque si no sería imposible de controlar. Entonces vos tenés que controlar el tránsito de menores hacia otro país, sobre todo para evitar que se traslade el centro de vida, ¿no? Claro. Ahora tengo una última consulta. Sí, dice: quiero llevar a mis sobrinos a Brasil a pasar Año Nuevo. Mi hermana vive aquí en Formosa, pero mi excuñado vive en otra provincia. ¿Cómo se hacen los trámites en ese momento? Bueno, lo que pueden hacer en ese caso es: si su hermana vive acá, la autorización para los tíos se hace en el juzgado de paz, así como la que hacen los padres, no hay problema. Pero el cuñado tendría que mandar desde la provincia donde vive, o sea, venir acá o mandar desde allá una escritura donde dice que efectivamente autoriza a fulano y fulano desde tal día a tal día a viajar y transitar fuera de las fronteras del país. Pero se manda desde el lugar donde esté el... claro, tiene que mandar. De allá, o puede venir acá, pero digo... Si puede venir mejor, ¿no? Pero si no, también es el mismo trámite en el lugar donde está, juzgado de paz o escribano. Sí, lo que pasa en el caso del cuñado, en ese caso, lo que conviene es hacerlo a través de escribanía. Porque ya se hace una apostilla, una legalización y ya el documento, el instrumento público llega legalizado. Y si bien acá lo puede hacer desde el juzgado de paz o como decíamos, el tema del escribano. Entiendo. Bueno, entonces, Alejo, muchísimas gracias por seguramente vamos a tener que volver a tocar este tema más. Seguro, se va a incrementar. Esta es la época. Sí, es la época. Como decíamos hoy, es estacional. Es el tema estacional, exactamente. Así como hay frutas y verduras estacionales, hay temas legales estacionales. Totalmente. Gracias, Alejo. Por favor, a usted.